miércoles se aprobó la ley bases, dentro de la cual hay dos títulos que son muy importantes: la modernización laboral y la promoción del empleo registrado. Así que si querés saber de qué se tratan y cómo te va a afectar, quédate en este video. Bueno, en los cambios laborales hay dos partes que son las más importantes de todas. Como ya dije, la promoción del empleo registrado y la modernización laboral. Y vamos a empezar por la promoción del empleo registrado. La idea es que hoy aproximadamente la mitad del empleo en Argentina no está registrado, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Como la dificultad de demostrar ingresos, condiciones dudosas de trabajo, la falta de recaudación por parte del Estado para, por ejemplo, pagar jubilaciones, la posibilidad de que la FIP agarre a la empresa y la sancione, etc. O sea, es algo que es indeseable. Para evitar este desastre, la ley bases crea un régimen al que se puede adherir después de 90 días la promulgación de la ley, periodo en el cual se pueden blanquear relaciones laborales mal registradas o no registradas, pero con un límite, hasta 60 meses de trabajo. O sea, si tuviste un tipo en un sótano laburando 25 años, bueno, no adherís a este régimen. La gracia de esto es que si la empresa decide blanquear al empleado mediante este régimen, se le perdonan todas las sanciones que indican las leyes 17.250, 22.161, 24.769 y 25.212, dentro de las cuales hay sanciones como estas. Por ejemplo, si un empresario no pagaba aportes y mentía al respecto, en el caso de que el monto fuera superior a los 80.000 pesos, podía ir preso hasta por 6 años. Si un empresario evadía más de 400.000 pesos de un impuesto en particular en un año y mentía al respecto, también podía ir preso hasta por 6 años. Si un empresario no tiene indicaciones visibles de la distribución de horarios de todos los trabajadores, o sea, si por ejemplo un empresario no tiene un cartelcito adentro del local de la empresa que diga qué horas trabajan qué trabajadores, tiene que pagar un 150% del salario mínimo por cada trabajador afectado. Si un empresario no registraba a un empleado en el libro de registros de trabajadores, tenía una multa de hasta el 2000% de un salario mínimo por cada trabajador afectado. Y muchísimas multas más, pero no vamos a verlas todas porque si no el video duraría 1.000.000 de años. Una vez terminada la promoción del empleo en blanco, que es básicamente quitar multas para que la gente blanquee empleados, nos vamos a la segunda parte de la ley y la más extensa, que es la modernización laboral. Ahora existirá un mecanismo diferenciado que será más ágil y más simple para empresas de hasta 12 trabajadores para poder confeccionar los recibos de sueldo en el sistema de registración, o sea, para registrar empleados. Y además estas empresas, en vez de pagar los aportes de jubilación y todo eso de cada trabajador en particular, ahora van a pagar solamente un importe único y luego el Estado lo va a distribuir entre todos los trabajadores según corresponda, lo cual hace todo más simple y lo desburocratiza. El problema es que aún no explicaron muy bien cómo se va a calcular ese aporte único y cómo va a funcionar, pero bueno. Ahora la registración laboral no necesariamente debe ser hecha por el empleador, sino que también puede ser hecha por el empleado, algo que también, o sea, no tenía ningún puto sentido, era burocracia al pedo. Y también la falta de registración laboral se va a poder denunciar a través de medios electrónicos. Ahora también algo muy importante es que los trabajadores van a poder elegir la obra social y no necesariamente van a tener que de manera obligatoria usar la obra social del sindicato. Esto le quita muchísimo poder tanto a los sindicatos como a las empresas de obras sociales, donde en Argentina las empresas de obras sociales tienen muchísimo más poder de lo que tendrían normalmente, porque básicamente es obligatorio usarlas. Por eso pueden subir los precios de manera tan descontrolada, porque la gente de todos modos lo tiene que pagar. Otro cambio es que si vos antes tenías una empresa y contratabas un servicio que lo proveía otra empresa y al proveerlo utilizaba empleados, los mismos contaban como si fueran empleados en relación de dependencia tuyos. O sea, si vos tenías una empresa que fabricaba cohetes espaciales y contratabas una empresa de servicio de limpieza, los empleados de servicio de limpieza también contaba como si fueran empleados en relación de dependencia tuyos, lo cual no tiene ningún tipo de sentido porque vos estás contratando un servicio de limpieza, no empleados de servicio de limpieza. Los empleados los contrata la empresa de limpieza para poder proveer el servicio. Sin embargo, la ley decía que también eran empleados tuyos. Bueno, ahora eso se cambió y solamente van a ser empleados en relación de dependencia de la empresa proveedora del servicio. Aunque eso sí, la empresa que fabrica cohetes espaciales se va a tener que seguir encargando de todas las obligaciones laborales y sociales del empleado, o sea, va a tener que pagar los aportes, etc. También tenemos uno de los cambios más conocidos de todos, sino el más conocido en realidad, que es el tema del cambio que hay al periodo de prueba. Básicamente un periodo que existe hoy en el que una empresa puede contratar a un empleado y durante ese periodo de prueba, si lo despide, no lo tiene que indemnizar. Antes duraba 6 meses para técnicos titulados, 3 meses para empresas con 25 trabajadores o menos, 1 mes para trabajadores en contratos temporales de 6 meses y 3 meses para el resto de los trabajadores. Ahora ese va a ser de 6 meses para todos, 8 meses para empresas de 100 trabajadores o menos y 12 meses, o sea, un año para empresas de 5 trabajadores o menos. Esto está hecho para que disminuya el riesgo de contratar a alguien, que tengas más tiempo para probar si el trabajador es apto o no, y que el trabajador también tenga tiempo para probar si le gusta el trabajo y si le conviene o no. Otro tema sobre el cual se mintió muchísimo y de manera completamente descarada y malintencionada es el tema de la licencia por maternidad. Muchos decían, no va a haber más licencia por maternidad, la mujer va a tener que trabajar cuando está embarazada, la mujer va a tener que trabajar cuando está pariendo al pibe.
Y no, no es así, obviamente no es así. La idea es que las mujeres hoy en día tienen 45 días de licencia antes del nacimiento y 45 días de licencia después. Y lo que puede hacer la mujer hoy en día es, de los primeros 45 días que tiene, reducirlos a 30, y esos días que se redujo le quedan para después del parto. O sea, si una mujer decide tener en vez de 45 días 30 antes del parto, luego después del parto tendrá 60, porque esos 15 que se quitó al principio se le suman al final. Bueno, lo único que se cambia es que ahora se pueden reducir hasta 10, nada más. O sea, una mujer puede elegir, si ella quiere, porque es voluntario, tener 10 días de licencia antes del parto y después le quedarán 80 posteriores al parto, nada más. Ese es el único cambio. O sea, se le da más libertad a la mujer para que pueda elegir cuándo tener los días de licencia. O sea, no se le quita absolutamente ningún día, simplemente puede elegir mejor cuándo tenerlos. Este cambio también es tremendo. Ahora se van a poder despedir sin indemnización a aquellos que, mediante medidas de fuerza, actos, amenazas, etcétera, dificulten la libertad de trabajo del resto, dificulten la entrada al establecimiento, o sea, a la empresa, u ocasionen daños también a terceros o a la empresa. Esto es básicamente una medida contra los sindicatos, para evitar las medidas de fuerza que suelen tomar los sindicatos, que se basan en básicamente destruir, para que, bueno, no las hagan más, o que en realidad para que ahora tenga un poco más de consecuencias hacerlo, porque la verdad es que antes muchas consecuencias no tenía. Ahora también se añaden indemnizaciones si hay despidos por causa de discriminación, o sea, raza, religión, etcétera. Después, otra cosa de la que se habló mucho es del fondo de cese laboral, que funciona de manera que una empresa agarra y te quita todos los meses una parte de tu salario, que luego la empresa va a decidir cómo ahorrarla o cómo invertirla, y para el momento en el que te despidan va a tener que pagarte una indemnización que la van a acordar previamente entre vos y la empresa, que en realidad no lo vas a acordar vos, sino que lo va a acordar el sindicato. Y la idea es que la empresa, con este dinero que te saca, va a pagarte ese monto. La idea es que este sistema es optativo, o sea, vos puedes elegir entre tener el sistema de fondo de cese laboral o el sistema de indemnizaciones que tenemos hoy, así que no necesariamente esto se va a aplicar en todos los puestos de trabajo. Y de nuevo, lo mismo, no es que lo vas a decidir vos, sino que lo van a decidir los sindicatos. Y si estás pensando, la puta madre, ¿por qué no lo puedo decidir yo en vez de decidirlo los sindicatos? Bueno, justamente este es el problema de darle tanto poder a los sindicatos en este país, que terminan tomando decisiones con las que sus propios trabajadores no están de acuerdo, pero bueno, están muy protegidos por la ley. Luego tenemos uno de los cambios más importantes, sino el que más, que es la creación de la figura del colaborador. La idea es que si 3 trabajadores independientes, o sea, que no tengan dependencia entre sí, que no necesariamente sean subordinados unos a otros, sino que trabajen en equipo, puedan trabajar como colaboradores. Y de esta forma cada uno va a pagar sus obligaciones laborales y sociales de manera independiente, o sea, cada uno paga sus aportes jubilatorios como lo hace un monotributista, por ejemplo. Y la gracia de todo esto es que puedas tener varias personas trabajando en equipo y que ninguno esté contratado en relación de dependencia. O sea que, por ejemplo, un albañil, para ir a hacer un laburo en una casa, si quiere traer 2 tipos para que laburen con él, no los tenga que contratar en relación de dependencia, lo cual es un quilombo. O sea, de repente para 3 personas que trabajan en equipo, que no son empleados, puede haber casos en el que haya indemnizaciones por despido y cosas así que no tienen sentido y que son muy perjudiciales y que hace que la mayoría de estos trabajos estén en negro. Bueno, ahora van a poder anotarse como colaboradores. Yo creo que este cambio es muy bueno y se va a empezar a aplicar un montonazo. La reforma laboral es prácticamente idéntica en las dos versiones. El cambio más importante es que en la versión de diputados se puede tener hasta 5 colaboradores y en la versión de senadores se puede tener hasta 3 colaboradores. Así que dependiendo de la versión que salga se pueden tener entre 5 o 3 colaboradores. También antes de la ley bases para el trabajo agrario, que suele ser por temporada, o sea que no trabajan todo el año de manera continua, sino que trabajan en las temporadas de cosecha, por ejemplo, que pueden durar, no sé, 3, 4, 5 meses, no existía el periodo de prueba del que yo les hablé antes. Bueno, ahora con la ley bases va a existir también el periodo de prueba para este tipo de trabajos. Aunque obviamente, y esto es válido para todos los periodos de prueba en todos los puestos de trabajo, no se puede contratar siempre a la misma persona en periodo de prueba, de forma que lo tengas siempre contratado en periodo de prueba y nunca lo indemnices. No, una vez que lo contratas por segunda vez a una persona en periodo de prueba, queda automáticamente contratada con una relación laboral normal. Y además, antes de la ley bases, en el trabajo de campo, sí o sí los empleados para ser contratados tenían que figurar en la bolsa de trabajo, que es como una lista. ¿Cuál era el problema de esta lista? Otra vez, que era manejada por los sindicatos. Bueno, ahora, luego de que se apruebe la ley bases, no necesariamente un trabajador para ser contratado va a tener que estar en la bolsa de trabajo. Ahora esta lista queda simplemente como una sugerencia, pero no es obligatoria. También se deroga el Estatuto del Viajante de Comercio, que era básicamente una ley que establecía un marco legal para los trabajadores que realicen ventas en nombre de otras empresas y que sean fuera del establecimiento de la empresa
empresa que tenían indemnizaciones un poquito más altas, el impuesto a las ganancias ahí funciona distinto, bueno, etc. Este marco legal ya no va a existir. Y por último, se derogan las siguientes indemnizaciones. Si una empresa no registra una relación laboral, le tiene que pagar al empleado un 25% de todo lo que ganó mientras no estuvo registrado, si no es corregido por el empleador 90 días después de que se le comunique. Si una empresa miente sobre la fecha de ingreso de un trabajador, le debe pagar al empleado un 25% de todo lo que ganó en el tiempo en el que no figura registrado, si no es corregido por el empleador luego de 90 días de ser comunicado. Si una empresa miente sobre el salario que le paga un empleado, debe pagarle al mismo un 25% de todo lo que ganó durante todo el tiempo que estuvo mal registrado, si no es corregido por el empleador 90 días después de ser comunicado. Si el empleador despide al empleado luego de 2 años de ser intimado por mala registración, se duplican las indemnizaciones por despido. Esta indemnización ya es mucho más grave. Si el empleador luego de 2 días de despedir al empleado no le entrega el certificado de trabajo, tiene que pagar 3 salarios más de indemnización. Y si al momento de despedir a un empleado está mal registrado, se duplica la indemnización por despido. Y hasta acá la modernización laboral, la cual, como vemos, es bastante amplia. Por un lado quita indemnizaciones, por otro lado crea figuras que hacen más versátil la forma en la que se puede contratar gente, quita bastantes trabas burocráticas y varias cosas más. La verdad que tanto la promoción del empleo registrado como la modernización laboral no es ningún tipo de revolución. O sea, hay cambios importantes, pero no es que el trabajo va a funcionar de manera completamente distinta. Por ejemplo, se quitan varias indemnizaciones, pero siguen existiendo otro montón de indemnizaciones, con lo cual va a seguir existiendo ese problema que existe hoy de que si una pyme quiere rajar a un empleado va a ser muy complicado por la cantidad de dinero que va a pagarle. Pero bueno, son cambios que la mayoría me parecen positivos y que suman, aunque no revolucionan nada, y tampoco creo que de repente vaya a aumentar muchísimo o disminuir muchísimo el empleo en blanco por esto. Tampoco van a cambiar mucho los salarios, es simplemente un cambio. Así que si te gustó este video y querés más videos sobre las partes específicas de la ley bases, por ejemplo el régimen de incentivos a las grandes inversiones, las reformas de todos los impuestos que hubo, las privatizaciones de empresas y esas cosas, puedes decírmelo en los comentarios y muy probablemente yo haga estos videos. Además también, si querés que siga haciendo videos como este, puedes suscribirte, compartirlo y darle like. Y si querés que mis videos mejoren, puedes ayudarme a través de Patreon, Cafecito o haciéndote miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción y en el primer comentario fijado. Y por último, ultimísimo, como siempre, te mando saludos.